Bienvenidos a este nuevo episodio de e-commerce al desnudo. Y ojo, hoy no tenemos cualquier episodio porque tenemos un invitado supremamente especial. Hoy vamos a hablar de alguien que conocemos muy bien, no solamente porque ha sido estudiante de nuestras mentorías, sino porque hemos visto su transformación de cerca y en tiempo real. Diego González llegó con nosotros facturando aproximadamente $25,000 mensuales. Él ya vendía, ya tenía un negocio, pero estaba en un momento y estaba en un techo que no había logrado romper. Y hoy está facturando cerca de los $100,000 mensuales, lo más importante, con una operación rentable y sólida. Entonces, Diego, qué emoción tenerte por acá, qué emoción que hayas aceptado este espacio y esta invitación. Yo me siento súper honrada de que estés acá. Aleja y Jaime, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer igual compartir acá con ustedes en el podcast y pues contar la experiencia, contar cómo ha sido el proceso, cómo nos conocimos, por qué medio nos conocimos y cómo tanto Jaime como Aleja me han ayudado en el proceso de pasar de ese techo que estaba en el momento a cómo hemos ido creciendo, no solamente en operación, en equipo, en estrategias. Sí, no, y lo que más me gusta de Diego es su historia, o sea, no tanto sus números y lo que traía, sino todo lo que él tuvo que cambiar dentro de él para ser, y que está cambiando todavía, para ser la persona que hoy ha logrado ser y para convertirse en la persona que va a lograr ser. Exacto, que de hecho, Diego, yo quiero que tú inicies contándole a las personas que nos están escuchando quién eras tú antes de todo esto. Y no quiero que me hables de cifras, no quiero que me digas, ay, Aleja, yo vendía por WhatsApp. No, quiero que me cuentes quién es Diego, quién es la persona, de dónde vienes y cómo tú llegaste a todo este mundo del comercio electrónico. Bueno, Aleja, me considero un muchacho muy soñador. Desde muy pequeño siempre he sido muy activo en la parte de querer ver algo más allá de lo que estoy viviendo, ¿cierto? Yo vengo de una familia de campo, mis papás son finqueros en Boyacá y crecí en el campo hasta los 16 17 años. Después de Ujú. los 17 años viajé a estudiar porque pues el pueblo donde vivía muy pocas oportunidades teníamos. Saqué muy buenas notas en el IFES, pero aún con las notas que tenía no tenía la capacidad pues de pagar una universidad. Entonces viajé a la ciudad a estudiar. A Vale la pena Bogotá, decir que en su momento, viajé a o a Bogotá, sí. Medellín. No, Ujú. a Bogotá. A Bogotá estudié en el SENA, en el SENA de Mosquera, Cundinamarca. Vale la pena decir que somos 7 hermanos, entonces también los recursos son limitados entre 7 hermanos para dos padres que viven pues literal de lo que produzca una finca. De esos 7 hermanos, ¿en qué posición estás vos? Soy el de la mitad, soy O el sea, No, el peor. cuarto, el el cuarto. cuarto. Al último le queda por lo menos lo de la mitad, el de la mitad no le queda nada. O Está, Perdón, sea, tras de ser 7 hermanos, eras el de la mitad. sí. está metido en un Duro. sándwich el berraco. Yo soy el sándwich, soy la mortadela de ese sándwich. Y nada, pues imagínate, viajé para Bogotá, fui a estudiar, estudié en el SENA Mercadeo, realmente no era lo que quería, yo quería estudiar música o quería ser futbolista, es el sueño de uno de niño y entrené también, mientras estuve en el colegio, entrené mucho el tema de fútbol y demás. El tema de mercadeo me inscribió una hermana, realmente a mí no Ujú. sabía eso, ni siquiera me interesaba eso. Y ya, como obligado, y fui, estudié mercadeo en el SENA, estudié 2 años. Nunca me califiqué por ser el mejor estudiante, el que hacía, entregaba, digamos que tareas así súper organizado, no. Fui más como el que me pasaban las evaluaciones porque considero que soy mucho de retener. Entonces retengo y Ujú. aplico, pero me ha costado mucho el tema de la disciplina en cuanto a tema de hacer entregas. Pero mira lo curioso, Diego, y de manera general para todos, yo tengo una filosofía de vida y es que finalmente a ti en la vida todo te sirve para algo y muchas veces uno no entiende como el porqué de las cosas y de las situaciones y yo creo que de pronto tú dices, o sea, mercadeo, no, eso a mí ni me interesaba, o sea, y yo creo que, y precisamente hoy lo que haces es marketing y logística. Total, total. No, hasta ahora lo vengo y por ejemplo soy súper apasionado con lo que hago, o sea, todo lo que es tema de marketing,
de mercadeo, a mí me encanta, o sea, es algo que me disfruto y en algún momento lo conversaba con Aleja, que a veces se vuelve el trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y lo disfruto, Exacto. lo hago súper feliz con lo que hago. Pero en el principio no, en el principio yo fui al SENA, estudié por pasar materias y porque me entregaran un cartón y ya, pero no le veía un propósito a lo que estaba haciendo porque en mi mente estaba que yo quería ser cantante o futbolista, eso era lo que yo veía. Hace poco Y conocí una persona que también estudió música. Ese sí lo hizo. Sí. Estudió música. Si se ve este podcast ya sabe que estoy hablando de él. Y decía, y él contaba su historia. Yo estudié música, pero luego con el tiempo me di cuenta de que con la música me iba a morir de hambre. Y terminó metido en este mundo del e-commerce. O sea, y es un gran tipo. Es un tipazo. Yo en la iglesia, porque yo soy criado en una iglesia cristiana desde niño, entonces en la iglesia yo cantaba, pero mi papá cuando nos iba a enseñar a tocar un instrumento, cero. No o logré Negado. sea aprender a tocar guitarra. o sea que tampoco había talento. Había talento para cantar, me considero bueno en el canto, pero para aprender instrumentos mal. Talento. No, sí, estaba lento, ahí estaba lento. Talento. Bueno, Diego, digamos que terminas lo que estabas haciendo en el SENA sobre mercadeo y qué siguió. La realidad es que siempre he sido muy ahorrativo, me ha gustado mucho ahorrar, mi mamá nos impulsó mucho el tema del ahorro. Desde pequeño, pues mi mamá no tenía los recursos para darnos, digamos, te doy tanto para ir al colegio, te doy, no, dos Ujú, mil para pesos el por día descanso. para ir al colegio, no nos daba eso. Entonces, como yo crecí en el campo, mi escuela era en el campo, y pues allá usted baja fruta, mandarina y come, pero en el colegio es diferente, en el colegio eran jornadas desde las 7 a las 3 de la tarde, pero sin un peso pues para comprarte, digamos, va a comprarme un fresco. No había. Ujú. Entonces, como que la misma necesidad nos obligó y en este caso pues entra uno de mis hermanos y es que nosotros empezamos a buscar lo que hubiera en la finca, lo llevábamos, lo vendíamos al pueblo y teníamos dinero para comer, pues para nuestras onces en el colegio. Sí. Y de ahí nació un emprendimiento con mi hermano que era, hay un vegetal que vendíamos todos los domingos, a mí no me gustaba vender, entonces yo hacía todo el proceso hacia atrás y a mi hermano lo mandaba que fuera a la plaza de mercado a venderlo. Y cuando ya terminara, me entregara el dinero, yo le decía, le corresponde a usted esto. O Entonces, sea, tú eras como el cerebro de ese negocio. El sí, patrón. me daba pena, digamos que ir a vender. Comercialmente no era el más habilidoso, pero cuando terminé el SENA, una empresa me patrocinó en el SENA, que fue un banco, Ujú. y cuando fui a hacer mis prácticas, me mandaron de una al área comercial, a ir a hacer Ok. abordaje en la calle, a ir a abordar, a hacer volanteo, a hacer abordajes en la calle, y fue una experiencia muy bacana, pero me costó mucho, porque me consideraba una persona tímida y que el tema de abordaje era complejo. Entonces fue aprender casi a las malas y teniendo al jefe ahí al lado mirando a ver cómo lo hacía. Entonces aprendí el tema comercial de esa manera. Te entiendo. Y luego qué siguió? Entonces, después de esa experiencia que tuviste con el banco. Ya estuve trabajando en el banco, eso fue en Bogotá. Tomé la decisión ahí trabajé en el banco, luego trabajé en una empresa que era distribuidora de productos masivos, era Ujú. trabajo tienda a tienda, trabajando en la calle. Eran jornadas demasiado largas, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero sin almorzar, o 4 de la tarde sin almorzar. No fue mucho tiempo, la verdad trabajé como 5 meses nada más, pero gasté zapatos caminando. Bueno, Diego, ¿y cómo llegaste tú al todo el tema del comercio electrónico? O sea, Bueno, el tema del emprendimiento inició después de esa historia. Me vine para Medellín, uno de mis hermanos vive en Medellín. Empecé a trabajar en Tigo Une, trabajé como asesor comercial también. Ya después mi ajá. experiencia fue puro asesor comercial. Y pasé a una O sea, el empresa que no de, quería ventas, la vida lo llevó por las ventas. Tome para que lleve. literal, tome, pero la mejor experiencia porque te suelta de una manera en la cual tienes que aprender a dirigirte a las personas, a expresarte, aprender habilidades comerciales son
son súper importantes. Y después de eso, tuve un emprendimiento, una barbería acá en Medellín. Me considero muy inquieto, siempre estoy mirando a ver. Desde Bogotá yo ya miraba qué se puede hacer desde internet que no me requiera tanto esfuerzo porque literal los trabajos que tenía eran pesados. Y me puse a investigar en YouTube. Cuando compré la barbería, mi idea era seguir trabajando en el call center en el que estaba y tener la barbería y tener 3 barberos. Lo intenté, pero me tocó salirme, aprender a motilar y sostener la barbería, pues hacerme cargo de la barbería prácticamente. Y mientras eso, pues seguí investigando ideas de negocios, hasta que apareció el tema del dropshipping. Ya me han nombrado anteriormente el trading. Lo intenté y no fue lo mío. Yo lo que intentaba era pues que el capital que tenía, resguardarlo de la manera en la cual no lo arriesgara mucho porque pues siempre toda la experiencia hacia atrás me ha costado. Entonces, ¿cómo encontré el e-commerce? Lo estuve investigando por internet, qué era el e-commerce. Después de la barbería, yo vendí la barbería y me compré un carro con crédito del banco. Me puse a hacer Uber Ujú. mientras mi idea era, me meto a la universidad, termino lo que era mercadeo que estaba haciendo en el SENA, lo homologo y homologué en la universidad para estudiar marketing y negocios digitales. Hice el primer semestre y en ese semestre no, la información que me dan era muy básica y yo quería pues avanzar más. Entonces, junto con un amigo compramos un curso de e-commerce y empezamos a ¿Pirata o de aplicarlo. verdad? No, de verdad, ese sí fue de verdad. ¿Nombrable aquí en este podcast o no nombrable? Se puede nombrar. De hecho, creo que no está tan referente en el medio. Se llama Nixon Fierro. No, no lo Ya, conozco. No. conozco. Lo compramos. El amigo mío también estaba haciendo, pues estaba trabajando por empresa. Ya empezamos a estudiarlo. Empezamos a montar los dos una tienda. Lo intentamos con la tienda por Shopify y no nos daba, no, lo intentamos varias veces. Yo seguía trabajando en el carro y en las mañanas intentaba crear productos porque pues tampoco no sabía mucho el tema de las páginas y demás. Y ya en la tarde salía a trabajar en el carro. Estudié solamente un semestre en la universidad y dije, no, esto lo que me están Esto no es lo enseñando mío. está muy retrasado a lo que estoy aprendiendo en el curso. Y me metí de lleno directamente con el curso. Llegó la primera feria de FIS a la que fuimos, que fue en el 2022, 23, no recuerdo. Ok. 23, perdón. Y ya en esa feria conocimos más gente, conocimos más círculo. Dentro de ellos conocimos otras personas que también hacían e-commerce. Lo intentamos con las páginas, no nos dio, entonces yo empecé a vender por WhatsApp, que ahí fue cuando ya empezó como la historia en la cual empecé a vender productos por WhatsApp. O sea, digamos que finalmente tú llegas a todo el tema de venta por WhatsApp básicamente porque habías intentado Shopify y no te había funcionado, ¿cierto? Sí, sí, lo intentamos bastante, bastante. Sí. ¿Cuál fue ese momento, digamos, en todo este tema del emprendimiento del comercio electrónico donde tú dijiste, esto sí funciona? Porque yo creo que las personas que tal vez puedan estar viendo, y por ejemplo fue mi caso, uno generalmente llega por curiosidad Sí. y uno empieza como a hacer sus cositas y hay un momento y hay un punto de inflexión donde uno dice, esto funciona, yo me voy a dedicar a eso. ¿Cuál fue ese punto de inflexión tuyo? Yo lo vi desde el principio, o sea, yo lo vi desde el día, diría que desde el día que lancé la primera campaña. Igual a ti ya te llenan bombardean con información, que es que yo vendo tantos millones, uno los ve muy lejos, porque uno en serio venden tanto en un solo día, eso no creo, eso es estafa. Puro pantallazo de Shopify. Puro pantallazo. Ya ahorita uno sabe que eso no es la data Hoy en día uno 100% ya sabe que real. eso es pura carreta. Yo ya venía de un negocio tradicional, que era haber tenido una barbería por año y medio, casi 2 años, y también conocer qué es el tema del tráfico, ¿cierto? Traer tráfico a tu, Ujú. a tu tienda física es bastante, a Difícil. veces complejo. Entonces, al lanzar mi primera campaña, de yo ver que mi campaña le llegaba a miles de personas, a 1.000 personas, 2.000 personas, un anuncio, yo dije, acá, pues acá hay algo, o sea, acá sí hay algo porque como yo, un ejemplo, yo en un momento compré 1.000 volantes para la barbería, los entregaba, pero yo entregaba 50 volantes en el día y ya me cansaba y me iba para la barbería otra vez y después entregaba más volantes. Pero tener la capacidad de con 5.000, 10.000, 15.000 pesos que le pones en pauta, entregarle impresiones a miles de personas, yo dije, no, si acá hay algo.
Mira que muy interesante, me parece muy interesante y te digo algo, Diego, muy inteligente tú, hace en su momento de pronto con la poca información que tenías hacer esa asociación, porque uno cuando uno se empieza a meter en este mundo digital, uno se da cuenta que lo que tú dices es que un volanteo, medios tradicionales, por ejemplo, como la radio, o sea, es difícil, o sea, sabiendo que uno aquí con 15.000 pesos puede llegar fácilmente a 1.000, 2.000 personas, un alcance que no te va a dar un tiraje de volantes. Entonces, o que si te lo da la radio, te lo da, pero muy costoso, si te lo da la televisión, muy costoso. Entonces, muy inteligente tú haber hecho esa asociación y me parece que fuiste supremamente visionario con la información que tenías. Y bueno, Diego, tú ya empezaste, digamos que la disciplina ya te llevó a un punto en donde tú dijiste, o sea, en donde tú lograste vivir de este negocio solo, por tu cuenta, que eso es súper valioso. O sea, una persona que inicie prácticamente, digamos que con la información de un curso, sin un acompañamiento y con mera disciplina, de verdad que es súper valioso. Llega un punto en donde tú facturabas casi 100 millones de pesos, 25.000 dólares mensuales, que para mucha gente eso es mucho. Yo sé que hay muchas personas que aquí me escuchan y van a decir, uy, no, o sea, eso mejor dicho a mí me arreglaría la vida, ¿Qué van a pero decir con tú, 25 mil sí. dólares? Ya me jubilo. No, exacto. Yo me acuerdo que cuando tú llegaste a la mentoría, tú llegaste ahí y para ti no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? ¿Qué era lo que querías? Después de más o menos 8 meses, lancé mi primera campaña por WhatsApp con unos precios baratísimos, que donde Mal cálculo de precio. me hubiera visto Jaime, me da Donde un lo vea regaño. yo lo levanto. Sí, baratísimos. Y empecé a vender por WhatsApp. Y entonces yo trabajaba en la mañana y trabajaba en las tardes. Me gustaba trabajar en el carro en las tardes. Y en la mañana hacía toda la logística. Y mientras iba trabajando en el carro, iba respondiendo mensajes porque yo automaticé los mensajes de WhatsApp y era asterisco y envié el mensaje y envié y hacía como un pequeño embudo en el cual primer Ujú. mensaje, segundo mensaje, al tercer mensaje ya lo estaba cerrando y me empezaba a traer resultados. Entonces simplemente tomé la decisión de vender el carro, pero yo no estaba vendiendo sino, póngale por ahí 10 millones de pesos al mes, y no, ni siquiera, por ahí 7 millones de pesos al mes, ¿Y pero con cuánto una te renta quedaba? por ahí 1.500.000, 2 millones de pesos. Entonces, igual no cubría mis costos, no los cubría. Simplemente tomé la decisión porque pues vi la capacidad de extenderlo, pues ampliarlo. Entonces vendí el carro, cogí, pagué todas las deudas que tenía, y me compré una moto y dije, pues con mi moto yo ya puedo hacer Resuelvo. mientras tanto Uber, porque me puse a hacer Uber con la moto, pero ya menos tiempo, ya era solamente 4 horitas que eran horas pico y con eso reforzaba lo que estaba ganando por Puro WhatsApp. motorratón con plataforma, Puro con app. motorratón con plataforma, que no me escuche de tránsito en este momento. Cosas que uno se va enterando en este mundo Cosas que del uno se va e-commerce. enterando. Yo creo que voy a empezar a sentar aquí a todos mis estudiantes para empezarme a dar cuenta de más cositas. Oiga, y Diego Diego que tenía, que confieso, tenía susto de esto y no, mejor dicho, aquí ya nos está contando toda su vida No, y ya al nada, desnudo, al ya desnudo. Ya, al ya. desnudo. Él Yo- entendió la filosofía. Y bueno, entonces Diego, retomando, yo sé que tú empezaste a trabajar duro y pasaste de 10 millones que vendías, que prácticamente como unos 100 millones, que fue como el punto donde tú llegaste a la mentoría, tú llegaste con hambre de más. O sea, uno diría, digamos que Sí, para una persona que hace ventas por WhatsApp, yo sé que personas aquí que de pronto escuchen esto y que estén en ventas por WhatsApp, 100 millones, no, ya, mejor dicho, él es el Dios, mejor dicho, este man ya que, pero tú estabas inconforme. sí, realmente siempre he sido inconforme. Siempre he sido inconforme, o sea, siempre he sido muy agradecido con lo que viene, pues lo que tengo, pero me considero una persona inconforme porque considero que puedo lograr más. Entonces siempre estoy inconforme buscando a quien conozco, con quien comparto, con quien me relaciono. Tengo una frase y es que hay que ser agradecido constante y conforme permanente, pues siempre Me encanta esa siempre frase. se puede lograr más. Nada, yo venía con un equipo de 5 personas vendiendo por WhatsApp. Ninguna la contrataba de fijo porque me daba miedo contratar. Todos eran simplemente, yo te prendo campañas, este producto lo estamos vendiendo, desarrollo todo el embudo, te lo paso, tú contestas y te doy una comisión por eso. Sí, no, y así subimos a casi
80 millones mensuales y no nos bajábamos de ahí. Y ya después de eso llegaron las automatizaciones, empecé a automatizar por WhatsApp, por Chatea Pro y empecé a tener, subió el flujo de pedidos de ventas de 80, 100, 120 pedidos, que fue cuando llegué al acompañamiento con Aleja. ¿Y tú por qué tomaste la decisión de buscar ayuda si ya habías construido una base de 100 millones solo? Porque siempre sentía como que estaba en una cuerda floja, o sea, siempre me sentí en una cuerda floja como, muy bien, estás haciendo las cosas bien este mes y vas creciendo, pero estás en una cuerda floja, se te va la gente y ¿qué pasa? Entonces, no, yo tengo que buscar algo como automatizarlo, porque si estas 5 personas del día de mañana no quieren trabajar, pues ya yo no tengo negocio. Y lo mismo pasó y todavía sigue pasando. Y es que cuando estaba con Chatea Pro me sentía en la cuerda floja. Me acaba este canal de ventas y ¿qué hago? No, necesito otro canal de ventas. Entonces ahí fue cuando ya lo había intentado con Shopify anteriormente y no había tenido resultados. Entonces busqué a Aleja y dije, no, si es la más crack en ventas por Shopify, voy a asesorarme con ella. Y mi objetivo al ingresar con Aleja fue eso, implementar un canal de ventas por medio de Shopify que me ayudara a sostener la operación y no se fuera a caer. Lo de decir, Diego, es súper, súper clave, porque al principio lo que yo he identificado con muchas personas que llegan pues a consultarme cosas a mí, es que cuando comienzan con el mundo del dropshipping, la mayoría no tienen ni idea de lo que está haciendo. Y muchos lo que están haciendo es apostando dinero. Claro, que están apostando al dinero a ver si, como si fuera una lotería, a ver si le pegó algo. Vos tenés algo particular. Vos comenzaste también por el dropshipping, a entender cómo funciona esto. Y dejaste el casino a un lado, o sea, dejaste de estar apostando dinero en el dropshipping a buscar algo más sólido. Entonces, eso ha sido una evolución que yo considero que es bastante interesante en el desarrollo tuyo y veo que constantemente estás buscando ese crecimiento. Y bueno, Diego, listo, tú estás contando la parte, o sea, tú estás siendo de hecho muy amable. Bonita. Falta más, o sea, te falta No, más más drama, empelotación. queremos el drama, cuando aguantabas hambre, que no sé, me tocó No, eso ya charac, lo, eso ya vendí lo la cama. pasamos. No, es que aquí hay cosas Cuando que dicen, lloré, no, cuando no, es lloré. que, sí, que dicen, no, es que me tocó vender la cama y me quedé durmiendo en un colchón. Esa historia es la que queremos conocer. No, pero yo sí quiero preguntarte algo y es lo siguiente. Listo, tú me viste a mí, me viste por publicidad porque pues finalmente nosotros no nos conocíamos. Y ahora dice, no, Aleja, acordate que y yo no me Sí, acordaba, sí, pero sí. sí, que yo sepa no habíamos coincidido, o sea, tú viste publicidad y de hecho tú llegaste a mí prácticamente en los inicios de mi mentoría. Hoy en día tengo mucho caso de éxito documentado, mucho proceso. ¿Y qué pensaste? ¿Qué tal que esta vieja me estafe o qué? No sé. No, imagínate, Aleja, que yo tomé la mentoría contigo. Bueno, yo te seguía en redes, ¿sí? En Instagram. Igual también estaba haciendo seguimiento de mi proceso. Yo no soy de los que tomo una decisión. Ay, no, ya me emocioné y tomé A una la carrera. decisión. Es difícil. Antes me costaba mucho más, tomar decisiones me costaba mucho más y era Lo analice y recuerdo. analice y analice. Y ahorita ya es más como que le he cogido confianza a tomar decisiones más rápido. Pero en el momento sí, me acuerdo que me agendé, hablé con closer Valeria. tuyas, sí, y ella me hizo seguimiento. Yo, espérate, yo todavía no, estoy organizando todo el Sí, tema de Valeria bien WhatsApp. intensa, hágale, hágale, hágale. A la final tomé la decisión, listo, no, iniciemos. Delegué mucha parte de lo que estaba haciendo con WhatsApp a mi hermana. Pues yo trabajo con familia, que ya Aleja sabe. Delegué una parte de lo que estaba haciendo y me metí de lleno con todo el tema del acompañamiento. Realmente fue muy retador porque desde el principio yo no pensaba contratar editor, no pensaba contratar personal porque me daba Yo me miedo. acuerdo que Diego llegó y Diego quería hacer todo. Sí, no, yo Y, quería hacer y hubo todo. muchos, mira que yo sí quiero contar algo y es, yo a ti te pongo de ejemplo casi siempre. Y yo creo que cuando yo recibo a estudiantes, tú eres uno de esos ejemplos que yo pongo. Yo a los estudiantes les digo, vea, usted me está pagando, ¿cierto? Porque pues usted inicia un proceso, usted me paga, usted hace una inversión, no es una inversión barata. O sea, yo sé que es una inversión considerable y usted me está pagando. Sea cansón como Diego. Y yo te pongo ejemplo porque es que Diego, tú eras canzoncísimo. O sea, pero ojo, no cansón, digamos, es que Diego Exigente. era, no, Diego era cansón, Diego era cansón. No, Y sí yo sé soy que sí, cansón.
Sí, yo sé que los mentores que me están escuchando van a decir, uy, ese Diego era cansón. O sea, pero ¿en qué sentido Diego era cansón? O sea, Diego, no, Diego siempre ha sido, Diego en la mentoría fue, y es porque es que yo siento que Diego ya terminó, pero para mí Diego, o sea, Diego sigue siendo ese estudiante que yo sé que él le escribe a algún mentor y que, mejor dicho, todos vemos cómo ayudarlo. O sea, Diego es una persona que se gana el cariño de todos, pero Diego era cansón o es cansón en el sentido de que Diego, uno hacía una reunión con él y venga, pero es que muéstrame otra manera. Y eso preguntaba y preguntaba y uno diría, venga, pero es que este man ya vende. No, para Diego no era suficiente. O sea, Diego era, y él quería la razón de todo y el por qué este creativo, Aleja, dígame por qué esto no me funcionó, dígame el por qué este producto. Y yo te pongo mucho ejemplo porque yo digo, es que finalmente la manera de aprovechar un proceso de esos es, ven, sé muy inquieto. Y yo me acuerdo que Diego llegó y yo dije, uy, este man va a ser cansón. Pero te digo algo, te pongo de ejemplo hoy en día porque es que esa es la manera de lograr las cosas. Yo le digo a los estudiantes, nada más tuve un onboarding, creo que el jueves, y yo le decía, mira, yo tengo un estudiante, Diego, uy, Diego es cansón. Y yo quiero que seas cansón como Diego, o sea, cansón en el sentido de que seas inquieto, de que no te quedes con un no por respuesta, de que no te quedes con un no te funcionó y listo, o sea, porque a la final yo creo que esa ha sido la clave, o sea, desde el proceso formativo yo te digo, yo creo que esa ha sido la clave del éxito, tú no aceptas un no por respuesta. Porque todas las personas aprendemos de manera diferente. Entonces, digamos que en la misma Sí, capacitación, yo podría estar preguntando y cuestionando cosas que yo necesito resolver. Y al lado de Diego, Diego pregunta otras, que para él es exacto. necesario que él las aprenda y que para mí de pronto no es necesario. Por eso es importante, el que esté viendo este podcast en este momento, hermano, suscríbase, denle like, comparta y no nos crea nada, cuestione todo. Ahí le dejamos para Y, que, s- para y que sea, ca- se suscriba y, una se- vez y sea y cansón. sea cansón como Diego, literal, sea cansón Y no como le Diego. crea a los mentores nada. O Y sea, Diego, cuestione todo. entonces, y esa fue mi percepción, o sea, un man supremamente cansón en el buen sentido, pero también con una necesidad de querer hacerlo todo, o sea, porque vos querías ser el que respondía al mensaje, el que programaba el bot, el que buscaba el producto, el que hacía el creativo. Y yo me acuerdo que hubo un momento de pronto en el proceso cuando íbamos más o menos a la mitad, que tú y yo tuvimos una sesión de seguimiento y vos re embolatada. Yo me acuerdo que yo te cogí así como a veces Sí, cojo a sí, algunos sí. estudiantes y como que yo te dije, ven, Diego, es que si tú no delegas aquí no va a pasar nada. Me acuerdo que estábamos en un proceso de que estábamos precisamente como con todo el tema de venta a través de Shopify y lo que yo siempre te propuse a ti fue, ven, vamos a tratar de que Shopify sea un canal en donde vamos a traer producto nuevo, o Aportación. sea, en lo posible importar, desarrollar, y no, vos no tenías el tiempo, no testeabas porque no tenías el tiempo. Y nos sentamos una vez a una sesión, vos supremamente estresado y todo el cuento. Y yo me acuerdo que yo te cogí, ven, Diego, es que si no haces esto, o sea, si no me Y yo haces le caso, no va a decía, pasar absolutamente nada. yo le decía a Aleja, Aleja, pero ¿usted cómo hace para hacer todo? Yo hasta a Jaime una vez en un evento le pregunté, Jaime, ¿usted cómo hace para hacer todo? Si es que uno es mucho tiempo y Jaime aprenda a manejar el calendario. Y yo, pues pucha, yo no sé cómo manejar el calendario porque se me reúne todo y empieza un borolo en la cabeza de cómo empiezo a hacer cada cosa. ¿Te acuerdas, Aleja, que yo te preguntaba, ¿y usted qué día testea? Porque es que búsqueda de productos Sí, se me dificulta. Y tú me habías dicho, ¿por qué no coges un solo día para hacer búsqueda de producto para toda la semana? Bueno, lo empecé a hacer así por un tiempo y después otra vez se me alborotó todo. Pero sí, fue un aprendizaje constante. Igual los procesos no son cíclicos, o sea, no es como algo que estándar, sino que tiene su sube, su baja y después sale otro exacto. problema y hay que solucionarlo. Algo que no hemos contado, que no has contado, Diego, es que Diego ha pasado por ambas mentorías. O sea, Sí, ha sí, sí. pasado tanto por la mentoría de Aleja como por la mentoría mía. Y cuando llegó, creo que en estos días nos reunimos, Diego y yo. Y yo, Diego, esos informes los tenés que tener cada semana. ¿Te acordás? Y yo te Sí, sí, dije, sí. o sea, todas las semanas tenés que hacer estos informes financieros para que sepas cómo vas. Y Diego, uy, pero es que no me alcanza el tiempo. Yo, Diego, es que eso lo tiene que hacer otro, vos no. O sea, vos simplemente Sí, lo sí. analizas, pero que lo haga otro. ¿Te acordás? Exacto. Diego ha crecido mucho en ese tema de delegar
Y ven, Diego, yo te quiero preguntar algo. Digamos que no nos vamos a quedar pues en todo el proceso de la mentoría. Ya sabemos que Diego era cansón y literal, la clave del éxito de Diego es sea cansón, sea inquieto. Y bueno, pero ¿cuál fue ese punto dentro de la mentoría donde tú ya... Es más, yo quiero saber cuál fue tu percepción, digamos, no tu percepción final, sino tu primera impresión y cuál fue ese punto de inflexión en donde tú ya dijiste, venga, esto que me dijeron aquí, por acá sí es, y empezaste de pronto a hacer esos cambios, a ver esos resultados. Pues mira que al principio empecé a aplicar lo que se estaba hablando en la mentoría. Tomaba de pronto mi tiempo para aplicar y junto con el equipo, porque contraté una persona para diseño. Y literal fue también empezarlo a educar a él porque venía no en cero, él ya tenía conocimientos, pero en e-commerce no tenía conocimiento. Entonces fue irlo educando, 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 de acuerdo a lo que la información que me daban en la mentoría con Aleja. Entonces fue empezar a hacer un masivo de testeos. Empieza a hacer testeos, testeos. Empecé a testear productos para importación. No salían productos de importación, pero ¿por qué no me salen productos de importación? Yo le escribí a Aleja, Aleja, mire, testé esta semana tantos productos de importación y no, ninguno sale. Y un día nos reunimos con Aleja, Aleja me dije, testé este producto, este es para importación. Y eso que las personas que ya tienen el conocimiento en una clase, en un en vivo, te dicen, testeen este producto, como miren ese producto, y uno no lo hace, pero esa vez yo lo hice. Y ese fue mi primer producto de importación que traje, y fue literal que tú me lo dijiste. Y ahí como que se desbloqueó y ya empecé a buscar productos de importación y me empezaron a salir productos para importación. ¿En qué momento fue la inflexión? Primero eso, empecé a vender productos por Shopify y se empezó a volver mi principal canal de ventas. Entonces, Que en ese un era el día objetivo que llegamos, teníamos. sí, en un día por solo Shopify cerramos 220 ventas y por WhatsApp teníamos una operación de ya 70 80 pedidos diarios y esa vez fue una escala que pues yo escalé súper agresivo y después me tocó buscar a Jaime. Pero decilo, porque es que vender no es ganar dinero, son cosas diferentes. Literal, porque es que vender no es ganar dinero. Y en eso has sido muy estratégico vos, Diego. Porque has Demasiado. aprendido, o sea, has aprendido, primero aprendo a vivir, aprendo a hacerlo fácil, digamos lo fácil entre comillas. Aprendo a Sí, hacerlo fácil a partir de WhatsApp, que lo que estás haciendo es comunicar, o sea, comunicar, oiga, tengo esto para la venta, eso es lo que hacemos, ¿listo? Luego dijiste, vale, ya sé manejar este canal, voy a manejar este otro, que es el tema del landing por Shopify. Entonces, ya estoy comunicando acá, ya estoy generando resultados acá, ahorita me voy para este a generar resultados acá. Ahora ya tengo resultados en ambos, pero no veo el dinero. pero no de la Entonces plata. llegas, yo me acuerdo que en Medellín hiciste un workshop conmigo de todo un Sí. día, con una mano de números impresionante. Yo veía que Diego se dormía y yo, tenga más número, más número, más número. Y ahí empezaste como que, wow, este cuento es diferente. O sea, esto también lo tengo que dominar porque ya sé vender, pero este tema de las finanzas es diferente. Y me acuerdo que me dijiste, mira, tengo esta situación con la logística y no sé qué, la cancelación, la devolución. Y yo te dije, ¿sabe qué, socio? Tómese una mentoría sobre call center o no me acuerdo, o sea, sobre logística. Y cuando ya la hayas hecho, bueno, y me buscas a mí. O sea, no Sí, fui que sí. no, hacerla conmigo de una, no. Primero soluciona este problema y luego me venís a buscar a mí. Y recuerdo que tomaste esa mentoría para Ujú. mejorar tus indicadores de ventas, que es lo que hace el call center, y luego ya me buscaste. Entonces, mira todo el proceso. Ya sé comunicar en WhatsApp, ya sé comunicar en landing, ya estoy manejando por acá bien la logística, pero me falta la parte financiera. Y ahí fue cuando me buscaste y me dijiste, mira, ya tengo todo esto cuadrado, pero o sea, todavía me falta, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Y aún así yo quería hacerlo todo. Aún todavía quería hacerlo todo. Quería que hacer logística y tener el control de acá de la logística y tener el control del financiero, pero casi que metido en la operación. O sea, yo ahora pues entiendo que me costó tanto entenderlo y le pregunté a Aleja, pero pues que, ¿cómo así? O sea, uno de líder, ¿qué hace? No, usted hace lo más estratégico, busca de productos y mirar la visión del negocio hacia dónde va.
Pero pues eso no es nada. Yo mejor voy y hago confirmaciones. Sí, 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 sí. El líder es ese, es el que está arriba Um, con el telescopio mirando hacia dónde me voy a llevar a esta gente que ujú. tengo abajo, porque los de abajo no tienen esa visión. Eso es lo que hace el Sí. líder. O sea, operativamente el líder no hace nada, pero tiene esa responsabilidad de visión. Es que con Diego, yo siento que con Diego fuimos superando muchos techos y bueno, lo superó él solito finalmente. Y digamos que parte de esos techos han sido mentales, más mentales que cualquier otra cosa, porque yo me acuerdo que también tú decías, pues es que para que uno va, o sea, eras muy como que listo, importar, pero pues es que ahí está el catálogo y como que no me la cogías hasta que lo viviste en carne propia. Sí, pero igual sabía que ese era el camino, pero como te digo, yo desde pequeño fui pues teniendo unas creencias de arriésguese, pero no arriesgue todo lo que tiene, ¿sí? Entonces, digamos que arriesgar en ese momento el capital que tenía significaba volver a empezar de cero si la embarraba, ¿sí? Exacto. Entonces, simplemente fui cogiendo capital y cuando dije, listo, voy a invertir en tanto. Entonces, de una vez lo pagué. No, sí, no lo pedí financiado, sino al final lo pagué. La Pero te hago una segunda, pregunta, Diego. Te voy a sí, hacer una pregunta. Y es algo que le pasa a muchos dropshipper. Si la próxima semana te quebras, ¿crees que tenés las habilidades, competencias y conocimientos para volverte a levantar en el e-commerce? considero que en el e-commerce o en otro negocio también las tengo. O Sobradas. sea, Exactamente. Entonces, digamos que el miedo a quebrarse, como que se va dejando atrás, como que aprende uno como a ujú. vivir con él. O sea, digamos que como en un barrio peligroso. Sí, yo estoy en un barrio peligroso, pero no me pasa nada. Entonces, aprende uno a vivir con ese temor uy, ¿qué pasa que si me quiebro con 4 centavos que me estoy ganando? Si usted quiere tener una buena rentabilidad, sea el dueño de los costos. Sí, ¿Listo? No puedo ser el dueño de los costos de entrega, o sea, del flete, pero sí puedo impactarlos a través de una cobertura bien inteligente que haga que la porción de los fletes baje versus lo que estoy recaudando. Y puedo ser dueño, o sea, en ese caso soy dueño de la cobertura. Y por el otro lado, soy dueño del producto. Entonces, me hago dueño de los dos costos que realmente impactan muchísimo en unas buenas finanzas. Y te quiero hacer una pregunta aquí para dejarlo aquí. ¿Uno puede tener una efectividad muy buena y estar perdiendo dinero? total, Claro, porque los sí. costos no son tuyos. Así. Entonces vamos aprendiendo cosas y has aprendido cosas de manera muy, muy interesante y una evolución interesante, digo. Y sí, no, súper, sí, es verdad. Y de hecho ahorita cuido mucho el margen bruto, principalmente. Y Has ya. pasado por ambas mentorías. Cuando llegaste a la mentoría financiera conmigo, Eh, ¿qué traías? O sea, ¿qué traías que te hizo pensar como que, ven y necesito aprender este tema porque creo que ya sé comunicar, ya sé landing, ya sé lo otro, pero como sos un permanente inconforme, o sea, me falta esto. O sea, ¿qué te hizo llegar a esta mentoría financiera? Consideraba que, por ejemplo, ya traía un tema de flujo de ventas, unos flujo de ventas constantes, con picos altos, picos bajos, pero me faltaba conocer bien mis números, o sea, no conocía los números que estaba teniendo y me daba miedo escalar con unos números que me quebraran. Entonces simplemente yo dije, no, pues Jaime es teso en tema de finanzas, yo sé que me va a dar unas cachetadas, pero necesito saber mis números y cómo los puedo mejorar para que en el momento, porque, o sea, mi objetivo siempre fue crecer, ¿cierto? Ujú. Pero en el momento que yo crezca, no quiero crecer con un desbalance en el cual resulte que ese crecimiento sean pérdidas. Entonces ahí fue donde tomé la decisión con Jaime y creo que no fue espectacular porque ¿Cómo después de quedaste eso, en la no, primera después, clase? ¿Cómo quedaste aburrido? no, en la primera clase creo que llamé a Aleja, no, bueno, yo venía con una Urgencias. importación quieta y llamé a Giovanna. Giovanna súper angustiado porque mis números de ese mes pasado estaban perversos. Entonces habíamos vendido creo que 250 millones de pesos ese mes, pero cuando fuimos a ver la rentabilidad, baja, baja, o sea, Fatal. números casi rojos.
Entonces yo dije, no, yo lo quiero subir a 400 millones de pesos, pero lo subo a 400 y termino es perdiendo un Sí. poco de plata. Claro, porque multiplicas el Entonces, error por tantas veces. sí, entonces simplemente no quería escalar sin tener conocimiento de mis números. Eso fue el motivo principal. Porque me acuerdo cuando comenzamos la mentoría, no, esos números en rojo. O sea, vendiendo mucho y con rentabilidades en negativo. Y uno era con una fe, bueno, el PIG de la Sí, semana uno, bueno, quedamos en rojo. De pronto eso mejora en la semana 2 y la semana 2 rojo. La semana igual va. 3 y a ver en qué semana mejoraba la... Pero no, A ver sí, sí. cuándo pasamos de rojo a rosado, por lo menos. No, nada, eso no pasaba. Y ahorita sí, ahorita claro, ahorita yo veo que nos reunimos y miramos tu negocio, unas rentabilidades bastante interesantes. Y has hecho un buen Ese ha proceso, Diego. sido, sí, y bueno, ese es un proceso que lo han manejado muy ustedes y de pronto yo no he estado muy conectada porque es una mentoría completamente aparte, que por cierto, Diego, tú ya has tenido mentoría con Jaime, conmigo, solamente te falta la mentoría con los gatos de la casa. Gracias por contribuir a la economía familiar. Entonces, ven, es un proceso en el que yo no he estado, yo ya sé que estás por los $100,000 mensuales de facturación. Pero ¿qué rentabilidad estás teniendo ya en este momento con todos esos ajustes que has podido ir haciendo? Hemos tenido rentabilidades por encima del 20-25% también, neta. Sí, Buenísimo. me consta porque los vi. Ventas, sí hemos tenido ventas por encima de los $100,000, pero eso, mantener que la wallet llegue mínimo el 50%. Y pues con Jaime que hicimos la última análisis, estábamos por esos números. Diego, qué crack. Y digamos, no tanto crack por la cifra, sino por todo el proceso que has atravesado para llegar a esto. Y quiero hacer aquí una pregunta de concurso de belleza, pero que creo que tiene todo el sentido. Si el Diego de hace un año te viera hoy, ¿qué pensaría? Si me viera hoy, no, igual yo siempre creí en mí, o sea, siempre he creído, porque, por lo mismo, porque soy inconforme. Entonces, de hecho, en este momento estoy en un proceso de avanzar hacia marca, hacia productos de Ujú. marca, apalancado de la estructura y el modelo que tengo de dropshipping. Entonces, no, me felicitaría bastante, porque pues conozco de dónde vengo, conozco de la casa donde crecí, donde los papás donde crecí. Igual la motivación no solamente por dinero, pues a todo mundo el dinero nos facilita muchas cosas, pero también es por mi familia, por mis papás. Por ejemplo, uno de mis objetivos es que mis papás pueda darles una mejor economía, mejor bienestar. Entonces, todavía falta mucho. Hay algo muy bonito y que me parece muy admirable de Diego, y es que en un mundo que a uno le dice, que a uno, en donde a uno le dicen no trabaje con su familia, yo creo que Diego ha hecho todo lo contrario. Y Diego se ha preocupado antes más como por, venga, a mí me está yendo bien, yo hago partícipe a mi familia de esto. Y pues hasta donde yo sabía, tú me corriges si ya no estamos así, tú trabajabas con tus dos hermanas, con tu hermano también estabas haciendo algo. Entonces, eso me parece súper admirable. Creo que igual también eso ha sido muy retador construir procesos a partir de eso, porque de pronto no estaban las personas de pronto con la competencia lista, sino que los ha ido formando, pero me parece muy valioso eso, que a la final, y lo sé porque conozco a Diego, este no ha sido un proceso en donde digamos, Diego, no, me está yendo bien a mí bacano, sino Diego está buscando que a través, que toda esa bendición que le está llegando, él también poder ser un canal de bendición para la familia, y eso me parece supremamente valioso. Sí, sí, de hecho todavía están mi familia, mis dos hermanas trabajan conmigo, mi hermano trabaja conmigo. Ahorita estoy haciendo unos cambios estructurales y cambios organizacionales con el equipo, pero no es porque ya no preseda de ellos, sino porque quiero también impulsarlos a ellos. Aleja, es que yo no veo a mis hermanos como mis empleados, yo los veo como socios, o ¿Mm? ellos también creando sus propios negocios. Entonces, fueron una parte muy fundamental en mi crecimiento porque pude basar muchas cosas en la confianza, principalmente, ¿sí? En la confianza que tenía con mis hermanos. Y ahorita pues ya es un tema de crecimiento que tenemos que irlo. Pregunta, Diego. Vos que estás en todo el centro de la mitad del medio de tus hermanos,
¿Quiénes trabajan con vos? ¿Los mayores o los menores? Miti, miti. Mire que trabaja una mayor Yolima. y está la menor y mi hermano que me sigue hacia abajo. Menor, ok. Sí, En menor estos que yo. días los Entonces, invitamos sí, claro. para que nos cuenten quién es Diego como jefe, pero no invitamos a Diego. Uy, Exacto. Pues, Y bueno, aquí sí Diego. no vamos a dar cuenta, aquí sí va a quedar al desnudo, socio. Bueno, Diego, ya digamos, hay alguien en este momento muy seguramente, y espero que así sea, hay alguien que está escuchando este podcast y esa persona que lo está escuchando tu historia y de pronto se puede ver reflejado en ella. Puede o estar en ese momento en donde apenas está explorando o en ese momento de pronto o estar ya en el punto del Diego de los 100 millones que no logra superar ese techo. ¿Tú qué le dirías a esa persona que está escuchándonos en este momento? Pues yo creo que los modelos de negocios como el que estamos viviendo en este momento, la era digital del e-commerce y otros modelos de negocios más, yo en este momento hablo por el e-commerce, son negocios que hay que aprovechar, que por mucho tiempo todo lo que eran empresarios, negocios, no estaban tan democratizados como en este momento está democratizado el e-commerce. O sea, es un negocio que puede entrar una persona con $100 y si eres muy bueno, que tienes que aprender bastante, tienes que ser muy persistente y siempre encontrar esos falencias que tienes, no para hacer el más teso, pero por lo menos para conocer eh, tu ecosistema completo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso tenía inconsistencia en temas financieros, yo tengo que aprender cómo, porque puedo contratar a alguien, pero ese alguien me puede meter números que yo no sé, ¿sí? Literal. Ya en este momento quizás no tengo que hacer toda la parte financiera, pero si contrato a alguien sé por qué lo contrato y tengo objetivos para esa persona. Otra cosa es también, primero, sí, poner como por delante los sueños que uno tiene, o sea, todos hemos crecido con sueños, con objetivos que queremos cumplir, de ver que muchas otras personas quizás tienen esa disponibilidad de viajar donde quieren, de comer donde ellos quieren, y uno, pues otras personas, ya no me incluyo ahí, pero quizás uno ve esas partes como muy limitado, entonces, aprovechando que hay un modelo de negocio tan democratizado, ¿cómo yo le puedo sacar provecho? Total. Y quiénes son esas personas referentes con las que yo quiero estar. Entonces, dentro de ello es, quizás en el momento soy desconocido para muchos, ¿cierto? Pero tengo que entrar al Pero a radar partir de de este podcast ellos. te vas a hacer famoso. Sí, pero tengo que entrar al radar, tengo que saber dónde están los que quieren, como yo quiero ser, para ir hacia allá. Pues no me puedo quedar en el mismo punto donde siempre he estado y queriendo que lleguen cosas diferentes. Ok. Diego, ¿has querido Oh, rendirte alguna vez? tira la toalla. He querido reestructurar todo y lo he reestructurado, pero rendirme no. Yo creo que si no es este negocio es otro y si no es otro, pues será otro. Pero en sí rendirme no. Eso me suena, he querido tirarlo todo para la porra, pero luego pienso cómo en reestructurar. Pero luego se No, me pasa. Sí, 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 pero pero sí han so- pasado momentos. Han pasado momentos de frustración, claro está. Bastantes, o sea, yo creo que el 90% han sido momentos de frustración, más que todo porque yo no vengo de una familia de empresarios y normalmente cuando uno viene de una familia de gente empresaria ya tienen estructuras, tienen bastante conocimiento. Yo no he venido de esa familia, entonces ha sido aprenderlo, aprenderlo y pues en ese proceso siempre está el momento de frustración que te quiere dar en la cabeza, pero pues nada, hay que retomar por qué estoy haciendo esto. Yo no lo estoy haciendo solo por mí, lo estoy haciendo por otros objetivos Eso. adicionales. Diego, si no hubieras tomado mentoría con nosotros, ¿dónde crees que estarías hoy? Frustrado, vendiendo 100 pedidos diarios con WhatsApp, pero mejor dicho, hasta acá, hasta el tope. Y quedándole, no sé, un millón Y y ahí. quedando de 1 millón, 2 millones de pesos máximo y estresado. Y bueno, hasta de pronto conforme, pero no creo, conforme no, porque nunca he sido conforme, pero sí estresado, estresado, queriendo crecer y sin tener herramientas pues para hacerlo. Yo creo que Aleja fue también mi psicóloga. Sí, cuando, ¿te acuerdas Más una de una vez vez. no, muchas veces que te llamaba como yo qué hago en este caso? Es que esto me siento criciado. así.
Sí, entonces, no, eso es gracias a un buen acompañamiento. Bueno, Diego, digamos que para qué vamos cerrando porque nos podríamos quedar aquí hablando y hablando y hablando porque de verdad creo que tienes mucho por contar y por inspirar. Yo sí te quiero dar las gracias por habernos acompañado a este proceso. Gracias sobre todo por haber sido tan abierto, porque es que lo que yo más valoro de esta conversación que tuvimos hoy es que tú no viniste a echarnos un cuento, sino que viniste desde tu historia también a inspirar. Y hay algo con lo que yo me quedé ahora con muchas cosas de las que tú dijiste me quedo, de verdad que vuelvo y te digo, te admiro profundamente, créeme que así es, no te lo digo porque estés acá, te admiro profundamente por tu proceso, por el ser humano que eres, más que por el resultado, te admiro por el ser humano que eres y por tu proceso. Y hubo algo que tú dijiste ahora, y es tu primera feria de FITS, que fue más o menos como tus inicios, fue en el año 2023. Estamos al año 2026. Han pasado 3 años para construir esto. Aquí hay una ley del proceso, aquí hay un tema de ley del proceso súper importante y me gusta eso, me gusta que a la final aquí tú no viniste a decirnos que es que en 6 meses, que es que en 6 meses, digamos, saliste con esto. De hecho, en ningún momento estamos diciendo que de la mentoría tú saliste facturando $100,000. Ha sido un proceso y eso me parece supremamente valioso hacer, recalcar eso acá. Ley del proceso y mucho trabajo que te ha llevado a construir esto. Ah, que cada vez va siendo más fácil porque vas desbloqueando niveles, sí, pero realmente mucha ley del proceso. O sea, llevas 3 años en esto. O sea, has logrado mucho y yo veo gente rendirse a los 3 meses. Que hay que quemar los barcos, si realmente, si las cosas funcionan, o sea, si ya hay gente que hace dinero con el e-commerce, un ejemplo, el problema no es el e-commerce, problema puede llegar a ser uno, lo más probable. Duro aceptarlo, Exactamente. pero puede ser lo más probable. Con seguridad así es. Con Así es, seguridad sí. así es. Porque mira que el mismo programa que tanto Aleja como yo te hemos dado a vos, se lo hemos dado a otras personas. Unas son exitosas, otras a los 3 meses dicen, no, no pude, no sé qué, y le echan la culpa a la herramienta, pero no se dan cuenta que es un tema interno Exacto. de ellos. Bueno, Sí. Diego, ¿nos recomiendas o no nos recomiendas? Diga la verdad. Cien- Que si usted dice que no, editamos ese pedazo. 200%, no, claro que sí. O sea, 100% recomendados. Yo creo que un 50-70% de mi proceso ha sido gracias a Jaime, gracias a Lea. O sea, tengo Gracias. otros conocimientos que he venido adquiriendo porque soy totalmente, eh, Inquieto. me gusta Bastante. aprender. Cansón, cansón. Cansón, cansón. Pero el 70% de mis conocimientos y de mi crecimiento ha sido basado en los consejos, en el método que se aplicó, en el método que se viene creando y que tienes para enseñar. Y es eso. De hecho, cuando tomé la decisión contigo, Aleja, lo hice principalmente por la confianza que podía llegar a crear contigo. O sea, una cosa es que haya algo así súper. ¿Por qué? Porque sentía que te podía preguntar, que podía hablar contigo, podía sentarme y contarte cuál era No, y si en algún momento te notaste que te sentiste cohibido, no se notó. No, yo seguía preguntando igual. Para eso pago, dije. No, mentira. Es que así tiene que ser. Así No, tiene Así que sí. tiene que ser. ser. Entonces, Total. 100% recomendados. Pues los procesos de cada quien son totalmente diferentes, pero si uno busca un acompañamiento, una asesoría, es alguien a quien yo le pueda preguntar. O sea, porque al fin y al cabo, de pronto que yo tire una CBO, una ABO, eso no hace la diferencia en una campaña, pero que yo te pueda preguntar cosas más estratégicas, cosas más basadas en la realidad de lo que me está pasando y tú me des un consejo, eso es lo que cambia la diferencia. Eso es cierto, Diego. Y bueno, no, gracias. Y alguien me está escuchando por acá y llegó hasta el final de este episodio, que yo estoy segura que sí, porque yo creo que este terminó siendo un episodio de mentalidad Diego Tenaz y yo creo que a la final ahí está todo. O algo muy bacano que tú decías y es que tú siempre creíste en ti
Y yo creo que esa es la clave, o sea, uno mismo empezarse a creer el cuento. O sea, uno mismo confiar en uno mismo, porque es que si uno mismo no confía en uno mismo, ¿quién va a confiar en uno mismo? Eso sonó un trabalenguas, pero es completamente real. Y Diego, de verdad que vuelvo y te digo, gracias por haber estado acá. Yo me siento muy honrada de que hayas sido ese primer invitado. Yo sé que luego vas a venir a contarnos otra historia completamente diferente porque sé que tienes muchísimo por dar y sé que vas Con a los llegar, mejor hermanos. dicho, exacto. Y sé que vas a llegar a números, mejor dicho, estratosféricos. Y bueno, y si alguien está escuchando esto y está interesado en un proceso de acompañamiento para su negocio de e-commerce, o para los números de su negocio, acá abajo queda toda la información para que nos contacten. Y si no es tu proceso y si no estás en este momento para tomar una mentoría fresco, síguenos escuchando por acá en e-commerce al desnudo y es más, cuéntanos de pronto qué te gustaría preguntarle a Diego para que lo invitemos a un siguiente episodio. Ay, si llegaste hasta aquí, suscríbete, haz tu comentario, comparte este podcast con el que sabes que necesita escuchar esto y no te pierdas el próximo capítulo. Gracias Jaime, gracias Aleja, gracias por el espacio. Bendiciones. Gracias, Diego, a ti. Nos vemos en el próximo y nos vemos en Medellín en estos días.